igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? La iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Dear Pope Francis, why did you choose the theme Mary arose and went with haste for this World Youth Day? Porque María, en cuanto sabe que va a ser la Madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás. Attendez-vous des Gêmes de Lisbonne? Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro. Donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra. Necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio. Un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles. No nos cree nadie. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa Will help us young people to set out in this journey. En témoin de l'évangile par notre propre vie. Quando vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? La iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Dear Pope Francis, why did you choose the theme Mary arose and went with haste for this World Youth Day? Porque María, en cuanto sabe que va a ser la Madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás. Attendez-vous des Gêmes de Lisbonne? Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro. Donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra. Necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio. Un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles. No nos cree nadie. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa Will help us young people to set out in this journey. En témoin de l'évangile par notre propre vie. Hola, padre Josecito, ya regresé. Hola, gatito. Me da gusto volverte a saludar. ¿Y ahora qué quieres preguntar? Pues usted se dará cuenta que me están probando mi traje de angelito porque el 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen y me invitaron a participar. Por eso, lo primero que le quiero preguntar es si es lo mismo ascensión que asunción. Mira, gatito, la palabra ascensión viene del verbo ascender y significa subir. Por eso a los elevadores de los edificios también se les dice ascensores. Exacto. En cambio, la palabra asunción viene del verbo asumir, que significa tomar una actitud, un cargo, un puesto o tomar a una persona. ¿Me puede poner un ejemplo? Claro, Cristo después de su muerte y resurrección subió a los cielos por su propia cuenta. Por eso se habla de la ascensión de Cristo.
y del verbo ascender o subir. Sí, gatito. En cambio, cuando la Virgen María terminó su etapa en esta tierra, fue asumida, fue tomada por Dios para ser llevada a los cielos. Por eso se habla de la asunción de la Virgen María a los cielos. Del verbo asumir o tomar. Son palabras semejantes, pero no se deben de confundir. Ascensión y asunción. Eso ya me quedó claro, pero ahora viene otra pregunta. Yo sé que no es nada bonito hablar de la muerte de nuestros seres queridos, pero he escuchado que algunas personas, en lugar de hablar de la muerte de la Virgen María, hablan de su dormición o su tránsito. ¿Por qué? Déjame explicarte. De acuerdo a la doctrina de la Iglesia, Adán y Eva fueron creados sin pecado, y como estaban llenos de gracia, no iban a morir nunca. ¿Y entonces por qué murieron? Porque cuando pecaron, perdieron la gracia, que es semejante al paraíso. Entonces, cuando cometieron el pecado original, ¿perdieron la gracia y el paraíso? Sí, y a partir de ese momento estuvieron sujetos a las limitaciones humanas, al dolor y a la muerte. Ah, caray. O sea que Dios los creó para que no murieran, pero por el pecado les llegó la muerte. Exacto. Y si ya te quedó claro ese punto, vamos al siguiente. Así como Dios creó a Eva sin pecado, también así creó a la Virgen María, inmaculada y sin pecado alguno. Pero a diferencia de Eva, María no pecó. Y por lo tanto, la Virgen se mantuvo siempre inmaculada, sin ninguna mancha. Muy bien. Y si no tuvo pecado original ni perdió nunca la gracia, entonces como consecuencia no murió, ¿verdad? Ciertamente no podía morir como consecuencia del pecado, pero sí por otra razón más hermosa. A ver, ya me dejó picado. Para responderte, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Cristo cometió pecado? Claro que no. Pues si no cometió pecado, no debía morir. Híjole, tienes razón. Entonces, ¿por qué murió? Ahora sí no te voy a responder para que tú llegues a una conclusión. Piensa un poquito. Pues yo creo que Cristo no murió por ser pecador, sino por solidarizarse con toda la humanidad, para tomar nuestros pecados y purificarlos. Es decir, que no murió como un castigo, sino como un acto de generosidad y de solidaridad. Lo has dicho muy bien. Ay, es que la verdad, con usted, uno va reflexionando en una manera muy fácil. Una pregunta más, gatito. Si el pecado trajo como consecuencia la muerte y la corrupción del cuerpo, ¿tú qué crees que haya pasado con el cuerpo de Cristo cuando lo llevaron al sepulcro? Pues yo creo que se mantuvo incorrupto. Una última pregunta. Si María siempre quiso asemejarse a su Hijo Jesucristo, ¿no crees que ella le pidió a Dios también poder morir como Él? Pues sí, tampoco María debía morir como una consecuencia del pecado, porque ella era inmaculada, pero por amor y seguimiento a Cristo también murió. Pero estoy seguro que Dios le concedió algún don especial, ¿o no? Así es. Como el pecado es causa de corrupción espiritual y María nunca tuvo esta corrupción, Dios nos quiso dar una señal a través de ella. ¿Cuál señal? Para que supiéramos que María vivió y murió totalmente sin mancha, es decir, inmaculada, Dios quiso que su cuerpo no se corrompiera y se quedara como si estuviera dormida. Y es que cuando una persona muere, su cuerpo comienza a corromperse de inmediato, ¿verdad? Sí, pero como ya te dije, ni el cuerpo de Cristo ni el de María sufrieron la corrupción porque ninguno de ellos tenía pecado. Oiga, ¿y entonces la Virgen se iba a quedar para siempre en este mundo? No, después de que María cumplió su misión en esta tierra, Dios quiso llevarla a su presencia para que viviera con Él el gozo de la vida eterna. Ah, primero cumplió con ser la madre de Cristo y después con animar a los apóstoles en su misión de llevar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasó después? Como la Biblia se centra en Jesús y no en la Virgen María, no existen documentos de aquella época que nos digan lo que sucedió. Sin embargo, la tradición nos dice que probablemente acompañó a San Juan a Éfeso y después regresó a Jerusalén. ¿Y luego? Ahí le llegó el momento de dejar este mundo y ser asumida o tomada por Dios. ¿Y luego qué pasó?
Ante la presencia de algunos apóstoles, se quedó como dormida y murió. Y en ese momento fue llevada por Dios al cielo en cuerpo y alma. ¡Qué bonito! Ahí se unió con Dios, con su Hijo Jesucristo, con San José y con todos los angelitos. Ese momento se celebra el 15 de agosto y se recuerda como el dogma de la Asunción. Esto sí que está muy interesante y, oiga, no quiero ser abusivo, pero ¿hay algo más que me pueda contar? Como a muchos no les gusta hablar de la muerte de la Virgen María y además como su cuerpo no sufrió la corrupción, algunos prefieren utilizar la palabra tránsito o dormición, que significa el paso de esta vida a la vida eterna. Pero no la pusieron en una tumba, ¿o sí? Mira, algunos evangelios apócrifos y algunas tradiciones muy antiguas mencionan que los apóstoles, sin Santo Tomás, que no estaba presente, tomaron el cuerpo de la Virgen y lo llevaron a una tumba que se encontraba dentro de una cueva y ahí lo dejaron. ¿Y qué pasó cuando llegó Tomás? Como él quería despedirse de la Virgen y ver su cuerpo por última vez, todos los apóstoles lo acompañaron a aquella cueva. Y cuando llegaron, vieron que la Virgen María había sido tomada por Dios y en su lugar todo el sepulcro, toda la cueva, estaba llena de flores maravillosas. ¿Y existe esa cueva? Desde hace muchísimos años, los cristianos ortodoxos veneran ese momento en una cueva que se encuentra en el Monte de los Olivos y que ellos han convertido en capilla. Aquí puedes ver algunas imágenes de ese lugar. Tenemos que pasar por la única puerta y después de que nuestros ojos se acostumbran un poco a la penumbra, hay que bajar más de 50 escalones para llegar hasta el fondo de esta gruta en el Monte de los Olivos. Al llegar a la parte de abajo, damos vuelta a la derecha y ahí se encuentra una losa sobre la que los ortodoxos construyeron una pequeña edícola semejante a la del Santo Sepulcro. En su interior se conserva una losa en la que, según los ortodoxos, estuvo unos momentos el cuerpo de la Virgen María. Se puede visitar entrando por el frente a través de una puerta muy pequeña. La losa está protegida por un pequeño altar. Sobre el altar hay un icono o imagen repujada con la escena de la dormición de la Virgen. Y sobre el techo, muchas lámparas que indican que ese lugar es considerado sagrado. Se sale por el lado derecho. Así se ve la parte posterior de la edícola. Y después de visitar este sitio, nos retiramos subiendo nuevamente los escalones que nos llevan al exterior del Monte de los Olivos. Oiga, ¿y los católicos tienen algún lugar en Jerusalén donde recuerdan ese momento? Sí, sobre el Monte Sión, los cristianos católicos construyeron esta basílica llamada de la Dormición para recordar la dormición o tránsito de la Virgen María. Fue construida con piedra del lugar y está al cuidado de los benedictinos de Alemania. Esta basílica tiene 2 niveles. En la parte alta, un gran espacio para las misas con gran cantidad de fieles y varios altares y capillas. Y en la parte baja, una cripta. Así se ve la parte superior, embellecida con mosaicos y la imagen de la Virgen y el Niño Dios.
Pero en la cripta, entre una gran cantidad de columnas, hay una escultura que representa la dormición de la Virgen. Por lo que veo, todos esos santuarios, pinturas o esculturas son un homenaje a Dios que, al elegir a María como Madre de Cristo, no quiso que su cuerpo conociera la muerte ni la corrupción porque, si Él ha permitido que el cuerpo de algunos santos, como el de Santa Bernardita, a quien se le apareció la Virgen en Lourdes, o el de San Charbel, se mantengan incorruptos después de la muerte, con mayor razón preservó el de la Virgen María. Bueno, pues hoy sí que aprendí muchas, pero muchas cosas. Pero lo más importante de esto, gatito, es que aunque nosotros tengamos el pecado original o hayamos pecado, Cristo nos ha purificado con su muerte y su resurrección, y un día nos llevará a la presencia de Dios para que gocemos con Él, con la Virgen María, con los santos, con los ángeles, con los arcángeles y con nuestros seres queridos. O sea que también seremos asumidos o tomados por Dios. ¡Ay! Entonces me va a dar mucho gusto salir de angelito en la fiesta de la Asunción de la Virgen. ¡Bravo! 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 No solo este mes, la pastoral familiar trabaja todo el año y gracias a Dios trabaja intensamente con encuentros matrimoniales, con encuentros presacramentales, con actividades como el Family Goal, como las prédicas de personas que vienen de fuera, ministerios que ayudan mucho en cuestión del tema de la familia, del matrimonio. Todo el año se trabaja, pero este mes hacemos acento especial, como haciéndonos notar, por así decirlo, la pastoral familiar, para que no solo nuestra parroquia, no solo nuestra comunidad, sino también nuestra ciudad pueda captar de la importancia de la familia entendida según el proyecto de Dios, porque la familia ahora está siendo atacada de muchas maneras. El proyecto de Dios para la familia es hombre y mujer, que contraen un compromiso por la gracia del sacramento para toda la vida y tienen hijos, que son la familia, con la que forman la familia, y para toda la vida. La familia está siendo atacada porque ahora no se educa a los hijos, a las hijas, a que haya un camino de noviazgo, luego el matrimonio sacramental y después la convivencia. Después de esto, la convivencia, una vez que Dios ha bendecido esa unión y además que las personas han discernido realmente, yo quiero que tú seas mi esposo y padre de mis hijos para toda la vida, yo quiero que tú seas mi esposa y la madre de mis hijos para toda la vida. Esto es responsabilidad. Es irresponsable que los jóvenes se vayan a convivir antes de contraer matrimonio, porque muchas veces, la mayoría de las veces se separan y rompen con lo que necesitan los hijos, que es un papá y una mamá permanente. ¿Por qué? Porque no discernieron seriamente delante de Dios que Dios los quería para ser marido y mujer y para tener una familia toda la vida, la misma familia toda la vida. La pastoral familiar quiere llevar este mensaje a todas partes, no solo a los católicos, sino a los cristianos y a los que no creen en Cristo, y a todos. ¿Por qué? Porque necesitamos familias unidas, necesitamos familias fuertes, una sociedad que tiene familias unidas, familias fuertes, donde hay amor, donde hay respeto, donde hay responsabilidad, donde hay ayuda mutua, es una sociedad fuerte. Una sociedad que tiene familias rotas, muchas madres solteras, muchos papás que tienen 3, 4 familias, hombres que tienen 3, 4 familias, no se les puede llamar, les digo yo, papás. Esto no es el plan de Dios.
Y si no es el plan de Dios, esto no sirve a la sociedad. ¿Cómo se logrará esto? ¿Cómo logrará la pastoral familiar llegar a todo este pueblo? En resumen, evangelizando, porque el evangelio lleva la buena nueva, la noticia nueva a todos los corazones, pero esa noticia contiene todo un espíritu que lleva al cumplimiento de los mandamientos, entre ellos no desearás la mujer de tu prójimo, entre ellos el santificarás las fiestas, ¿no? Entre ellos el amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos mandamientos llevan necesariamente a la consolidación de familias unidas, no de familias con hermanastros y padrastros y madrastras, no, de familias según el proyecto de Dios. Entonces, la respuesta es a través del Evangelio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la doctora Katia Ardón, cardióloga pediatra de aquí, de La Ceiba. Las recomendaciones que le puedo dar, ¿verdad?, a las personas es que el COVID, pues ahorita como hay otro nuevo brote de COVID afectando pacientes, que todavía pues tengan las medidas como por ejemplo siempre el lavado de manos, el uso de sus mascarillas, cuando estén con mucha aglomeración de personas, cuando estén en hospitales o en clínicas, siempre ponerse sus mascarillas, mantener un poquito el distanciamiento, pero lo más importante es el lavado de manos, ¿verdad? Entonces, tener esos cuidados para poder disminuir un poco los casos de COVID y así evitar complicaciones. Algo muy importante también, doctora, lo que se está dando ahorita en nuestro país, varios casos de dengue también. Sí, ahorita pues es importante. En los niños pues hay que tener cuidado porque sí hay mucha exposición de que los niños pues a veces no se dan las medidas adecuadas cuando están en lugares donde hay muchas zancudos, ¿verdad?, reservorios como llantas con agua, estas lluvias, ¿verdad?, que están ahorita dándose a cabo en la ciudad de nuevo, ¿verdad?, que hay cambios de clima y momentos donde hay mucha lluvia, entonces esto genera que hayan aumento de estos zancudos y estos criaderos. Entonces hay que tener cuidado con los niños, ponerle, ¿verdad?, siempre ropita larga para evitar que sean picados y así disminuir un poco los casos. También tratar después de no andarlos exponiéndolos en lugares así donde hay muchas fuentes de agua o charcos o ríos donde puedan estar, ¿verdad?, estos criaderos. También, doctora, principalmente usted que es especialista, es cardióloga, a la gente, a las personas adultas, ¿qué recomendaciones le da? Bueno, como todos sabemos, el COVID pueden haber complicaciones cardíacas, entonces hay que siempre, ¿verdad?, cuando tengan síntomas sospechosos a COVID y que ya el paciente empieza a cansarse, a cambiar de color, a tener desmayos, dolor en el pecho, hay que acudir a un cardiólogo, ¿verdad?, para que sea revisado, a su pediatra, para que si le escucha algún ruido anormal, ¿verdad?, o que tenga algún síntoma el paciente, entonces sea revisado por el cardiólogo. Siempre apoyando al pueblo hondureño con las Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea. Sí, claro, yo soy la pediatra de la Fuerza Aérea, entonces también cuando tengan pacientes que tengan alguna sospecha, ahí estamos presentes para poderles ayudar y revisarlos. Muy buenos días. Bueno, nosotros como Centro Educativo Inmaculada Concepción nos sentimos contentos y bastante orgullosos de tener en esta oportunidad a los alumnos participantes de la segunda ronda de Olimpiadas de Química. Nosotros en esta ocasión somos centro sede y tenemos un número bueno de alumnos competitivos, alumnos que vienen a demostrar todos los conocimientos adquiridos prácticamente durante todo su proceso educativo, ya que el examen es bastante amplio, son 12 páginas para básica y 15 páginas para media. Son 12 alumnos y nos acompañan varios centros educativos. ¿Qué centros educativos participan, profe, que se puedan mencionar?
Bueno, nos acompañan alumnos de nuestro centro educativo, Inmaculada Concepción. También tenemos alumnos del Instituto Francisco J. Mejía, Instituto del Oliver Perry, de la Escuela Lempira, también del Guillermo Moore. Profe, cuando hablamos de química, ¿en qué se enfoca esta clase? Bueno, el área de química es un área bastante amplia, conlleva todo tipo de conocimientos, incluso conocimientos prácticos dentro del área de química. ¿Los jóvenes que participan se estarían dando algún premio por los primeros lugares, licenciada? Claro que sí, vamos a esperar instrucciones porque luego que ellos terminan con el examen hay un protocolo a seguir, es sellado frente a demás docentes para hacerlo con la mayor transparencia posible, luego se envían a otra sede para ser revisados y luego nos dan los resultados y así primeros, segundos y terceros lugares. ¿Habrá otra ronda de lo que es química? Aún no tengo conocimiento de ello, estamos esperando instrucciones. Gracias por la oportunidad. Bueno, no es fácil, ¿verdad? Pues nosotros con un papel importante como iglesia doméstica, como cabeza de casa, como padres. En este caso, pues como una persona que he estado por muchos años dentro de mi iglesia católica y también fui parte de Pastoral Familiar, donde está el eslogan que dice: si salvamos la familia, salvamos la sociedad. En este mes del matrimonio y la familia, pues ¿qué nos toca? Pues compenetrarnos, consagrarnos, dedicarnos a hacer testimonio de vida como cabeza de casa, y dentro de la sociedad, pues qué mejor, ¿verdad? Que lo que yo pueda decir con mi boca, que con mis actos se pueda corroborar, ser un testimonio de familia y poder dar ese apoyo a la sociedad que tanta necesidad tiene de poder superar los valores que lo hemos tenido cada día pues degradados. Así como no cuidamos nuestra casa común, nuestro medio ambiente, también así descuidamos lo que es lo emocional dentro del ser humano. Estamos en una época, como usted bien lo dijo al inicio, bien difícil. Desintegración familiar a cada instante, hechos violentos por todo lado. Y a veces vemos que nuestros hijos se nos escapan de nuestras manos, quizás porque no ha existido desde un inicio esa unidad familiar. Bueno, la verdad que sí, la integridad familiar y la formación que siempre se debe comenzar en casa. A veces mandamos a nuestros hijos a los mejores colegios, a las mejores universidades. Si yo soy católico, lo voy a mandar también a la Universidad Católica, porque estoy asumiendo que van a salir excelentes y estamos en un error. Tenemos que hacer nuestro trabajo en casa para que nuestros hijos tengan una buena formación, no haga depender de la universidad que los mande, sino es como yo los estoy preparando en el hogar. Y eso es una de las peores causas que existe, ¿verdad? Que ahora, como cabezas de casa, antes solo trabajaba el varón y la mujer se dedicaba al estar al cuidado de nuestros hijos. Pero ahora, como la demanda social, el estar pendiente de que si mi carro ya está muy viejo quiero comprar otro, o que si el teléfono tengo que cambiarlo, y para eso tenemos que tener buenos trabajos, y si es posible con doble turno, y la familia, los hijos en casa, ¿qué pasa? Al cuidado de la trabajadora. Entonces, ¿cuál es la formación que nosotros le damos a nuestros hijos? Entonces, desde ahí es el desorden social que tenemos, los bajos valores de entre los jóvenes, porque hemos sabido ser buenos educadores en el seno del hogar. La formación en el hogar es fundamental, pero también existe otro punto, el trabajo que se puede hacer por parte de las iglesias. Yo siempre he dicho que ya es tiempo que se salga de las cuatro paredes donde están en las iglesias, en formación de personas que creemos mucho en lo que es nuestro Dios, pero que también hay que llevar ese mensaje, porque aparte del buen concepto que nuestros hijos pueden tener de nosotros como padres, hay que enfocarlos también, que hay un Dios que todo lo puede y que agarrados de la mano de nuestro Dios es como también podemos salir adelante. Claro que sí. Bueno, la iglesia nos pide, para ser buenos evangelizadores tenemos que comenzar siendo iglesia doméstica. Yo no puedo estar todos los días en misa, en mi servicio y mi casa bien, gracias. Tengo que comenzar en mi casa siendo eso, iglesia doméstica.
Ok, tú le dijiste, tenemos que salir, nuestro Papa nos pide, no podemos encerrarnos en cuatro paredes, tenemos que salir, evangelizar. Es a través de esta entrevista, pues lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, fue el mandato de Dios, salir a predicar el Evangelio. Y nuestro Papa Francisco igual nos pide, no se encierren, tú le dijiste hace poco. Para ser buenos cristianos tenemos que salir a evangelizar. Y tenemos que comenzar en casa. Yo no puedo preparar el discurso para ir a una conferencia, a dar una charla dentro del perímetro de la iglesia. Yo tengo que comenzar dando ese mensaje primero en mi casa. La iglesia desde antiguo ha sido comparada con una barca en la que todos viajamos hacia el cielo, una barca en la que hay alguien que dirige esa barca dentro de la misma barca y que es Pedro, este hombre que dice: si eres tú, hazme caminar hacia ti. Pero también hay uno, el más importante de todos, que es realmente el capitán y el que puede llevar esa barca a puerto con toda seguridad. Solo pide una cosa: que si queremos permanecer en la barca, tengamos fe. De lo contrario, nos hundiremos. Por eso, hoy que el Evangelio nos presenta esta escena de la barca envuelta en tormenta, en viento huracanado, las olas volcándose sobre esta barca, hemos de ser realistas y mirar cómo en la iglesia sí ocurren estas tormentas. Y hay quienes delante de estas tormentas se bajan de la barca de la iglesia. Por ejemplo, tenemos que nombrar la crisis de la Iglesia Católica aquí en Honduras. Hace unos 50 años la mayoría era católica. Ahora quizás sea un 50% y un 50%, si no es que hay menos católicos, sobre todo en algunas poblaciones. ¿Por qué? Si miramos más ampliamente a la iglesia, vemos los escándalos de pederastia, de abusos, de sacerdotes, de religiosas, de laicos dentro de la iglesia, hacia niños, hacia jóvenes. También no podemos callar que ha habido malos manejos económicos, como se está investigando en el Vaticano de parte de algún cardenal. Estos son golpes fuertes a la iglesia. También hay sacerdotes infieles que tienen mujer y aparte ejercen el ministerio, a sabiendas que en Occidente esto no es la tradición. En Oriente sí, hay sacerdotes que tienen esposa, pero porque ahí la tradición desde el inicio era así. En Occidente no. Hoy la iglesia necesita que nosotros avivemos la fe. Cierto, no es fácil reconocer todas estas fallas, todos estos errores, la tibieza en tantos católicos que se limitan a ir a misa a veces y alguna otra ceremonia de la familia, si hay bautizo, si hay primera comunión, si hay matrimonio, pero de ahí no tienen ningún otro compromiso, ninguna otra participación en su iglesia, en su familia. Esto también es crisis. Otra crisis dentro de nuestra iglesia es, hablando en el marco del mes de la familia, las familias destruidas. Una mamá que tiene 3 hijos
de distintos papás y ahora vive con otro que es padrastro de estos niños. Un hombre que ha dejado 3, 4 niños regados por aquí y por allá y con ninguno de los niños ni de las mujeres que ha dejado hace familia. Estos son crisis duras, porque no fue este el proyecto de Dios. El proyecto de Dios para la familia fue que fuera un hombre, una mujer, esposo, esposa, padre, madre, con sus hijos para toda la vida. No hay papá intercambiable, no hay mamá intercambiable en el proyecto de Dios. Y una crisis también, y que se refiere a nuestros queridos jóvenes, es que se tienen relaciones sexuales irresponsablemente fuera del matrimonio. Se cree que no pasa nada, que es algo que forma parte de la vida de los jóvenes, y esto no es verdad. Es una idea que vende la cultura light de ahora, pero no es así. Él, ella, se tendrían que guardar, el joven, la joven, vírgenes, para entregarse al que será su esposo por primera vez, para entregarse a la que será su esposa por primera vez, después de haber recibido la bendición del Señor a través del sacramento. Pero los jóvenes ahora proyectan, están bastante abiertos a tener relaciones sexuales sin ningún compromiso, sin ningún discernimiento, sin ningún mirar al proyecto de Dios. No sé cuál sea el proyecto de Dios, pero para mí me es fácil tener relaciones ahora con esta chica, con este muchacho. Estas son crisis dentro de esta barca en la que todos navegamos. Y podemos asustarnos delante de ella, como hacen los discípulos, gritar, no, pero es que esto no puede ser posible, escandalizarnos, como los sacerdotes, tal, como los jóvenes, como los padres ya no educan, como las familias están destruidas, como esta corrupción. Sí, podemos escandalizarnos y gritar, o podemos acudir a Jesús, el capitán de la barca, y decirle, Señor, sálvanos. O como hemos dicho en el Salmo, muéstranos, Señor, tu misericordia, date cuenta de nuestra debilidad, date cuenta que no hemos sido responsables en la educación de los hijos, date cuenta que no he sido responsable como joven de guardarme en virginidad para el que será mi esposo, para la que será mi esposa. Date cuenta, Señor, que los sacerdotes a veces no tenemos el celo, el amor por las almas para entregarnos a ellas y no andarnos entregando en vicios e impurezas en el mundo. Ten piedad de nosotros, Señor. Muéstranos tu misericordia. Siempre que invoquemos al Señor, tendremos esa mano tendida hacia nosotros, como la tuvo Pedro. Pedro, en cuanto gritó, sálvame, Señor, tuvo la mano fuerte de Jesucristo que lo sostuvo y lo sacó de entre las aguas. Cuando Elías en la primera lectura le pide al Señor que se manifieste porque está lleno de temor, de miedo, el rey Ahab lo quiere matar por lo que él ha profetizado. Y le dice, Señor, manifiéstate, como hazme sentir que estás conmigo, que estás cerca, que tú me cuidas. Y el Señor se manifiesta. Y se manifiesta no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento huracanado. No, se manifiesta en una brisa suave, porque se le invoca con fe. Cuando tú tienes problemas, querido hermano, querida hermana, ¿a quién invocas? Primero, al abogado, al médico, al amigo, a la amiga, a aquel que te puede ayudar con dinero. O primero invocas a Dios y le dices, Señor, sálvame, misericordia, Señor, me falta fe como le faltó a Pedro, ayúdame,
en esta situación, no faltará la mano de Jesús tendida, como no faltará esta manifestación que tiene el profeta Elías de esa brisa suave, la caricia del Señor, que se acerca a mí, que se acerca a nosotros y nos dice: aquí estoy. ¿Por qué dudas? Pidamos, queridos hermanos y hermanas, que no nos permita escandalizarnos y entrar en un terror que nos embargue todo y que nos quite la fe, que nos arrebate la confianza en la misericordia de Dios, sino que por el contrario, cuando tengamos problemas, sean de salud, sean de tipo económico, laboral, familiar, personal, psicológico, que sepamos decirle: Señor, sálvame, misericordia, Señor, apiádate de mí. Que también seamos generosos y pidamos no solo por nuestros problemas, sino pidamos por las necesidades, por las personas que están en angustia, en depresión, en tristeza, y que sí, yo no las conozco, pero pido por ellas. Que permanezcamos fieles en la barca, porque cuántos han dejado la barca. El primero de ellos, iniciador del protestantismo, Lutero, se escandalizó de los problemas de la Iglesia católica de su tiempo. Un monje agustino se escandalizó y ¿qué hizo? Formar lo que ahora cunde por todas partes, las sectas protestantes. Pidamos al Señor, pues, que afiance nuestra fe, que afiance nuestra confianza en su amor, y que cada vez que acudamos a Él podamos ver su mano fuerte que se tiende hacia nosotros y nos sostiene. Que así sea.